Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Mi estimada hermana Mercedita, Dios la bendiga. ¿Cuál es la primera pregunta? Porque el tiempo apremia. Amén. Pastor, cuando el Señor Jesús le habló a Pablo, ¿ya existía el Nuevo Testamento? No. Es el momento en el cual se da inicio, porque recuerde que los escritos del Nuevo Testamento, pues, se dan en razón a los diferentes eventos que han venido, perdone la redundancia, dándose en razón al ministerio de Jesús y después de la resurrección de Jesús al ministerio de los apóstoles. Por eso Lucas capítulo 1, ustedes leen, puesto que muchos han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Dice el apóstol que él, después de investigar diligentemente con los que estuvieron con el Señor, con los que fueron testigos, ¿sí?, le ha parecido bien a Lucas escribir en orden a fin de que Teófilo y la iglesia entre los griegos fueran edificados en la verdad. Entonces, el Nuevo Testamento es el resultado de los diferentes eventos que se dan después de la muerte y la resurrección de Jesús. Tenemos otra pregunta por aquí, Jair. Pastor, por acá le dicen, Dios le bendiga, hermano Carlos, si un hombre se casó no siendo creyente y le falla a su esposa y se divorcia, se va con otra, la dejó, esta segunda y ahora se volvió creyente y se casa con otra persona, ¿le pueden hacer ceremonia en la iglesia? Es que es como complejo. A ver, si una persona se ha casado, vamos a tratar de simplificarlo porque es bueno que la gente comprenda eso. Y un día cualquiera le es infiel a su compañera o compañero. Luego de su infidelidad se pone a vivir con otra persona, ¿verdad? Y después se divorcia. Sí, señor. O sea, De la primera. Dos matrimonios antes. Ahora se vuelve creyente y vuelve y se casa, que sí le pueden hacer ceremonia. Bueno, entonces, aquí es muy importante tener en cuenta algunas cosas. Todo el pasado del individuo queda en el olvido cuando recibe a Jesucristo como su Señor y Dios. Pero si esta persona, siendo bautizada, se casa y quiere divorciarse, él debe o ella debe de someterse al proceso ante el tribunal eclesiástico, los cuales harán pues un análisis muy interesante acerca de las razones que lo llevan a pensar en el divorcio, y dependiendo de la investigación que hace el tribunal eclesiástico, como el aporte que da la red de familias, se llega a una conclusión que va en dos sentidos. Una, que es posible que el problema se solucione y no haya la ruptura. Dos, que en caso de que el problema no tenga solución desde el punto de vista de ellos, pues el tribunal emite un concepto favorable o desfavorable dependiendo del proceso que se ha llevado y pues los argumentos, los testigos, testimonios de las personas que conocen del caso de la pareja, como también del testimonio del pastor que conoce del caso o del pastor que los está administrando. Hago un paréntesis para hacerles saber a quienes en el tiempo de hoy tienen a flor de labios la palabra divorcio, que algunos han tomado esa figura como un mecanismo, ¿no, hermana Mercedes?, para legalizar el adulterio. Entonces aquí, sí. Porque hay hermanos en la iglesia que se han casado
4 veces. Imagínate. Entonces, a una persona en ese orden, y hacemos este comentario porque pues nosotros hemos atendido casos donde, con la timidez que me caracteriza, la persona que ha venido a decirme, pastor, yo quiero que me haga la ceremonia y es que me voy a casar con X persona. Y entonces comienzo a investigar quién es y me doy cuenta que ya lleva 3 matrimonios y ahora va para el 4. Yo le he dicho, usted lo que necesita es arrepentirse, convertirse. Y le he dicho a la personita que cae en ese lazo que si con las 3 anteriores no pudo, pues que ella tampoco va a llenar lo que de verdad él está buscando. Entonces es bueno que la gente comprenda que la iglesia, cuando emite un concepto, es porque realmente existe una justificación. Pero cuando se presentan esos fenómenos, difícilmente la iglesia avalará. En consecuencia, no le harán ceremonia, porque se tendrá como resultado del análisis que es una persona que está jugando con Dios, con la iglesia y con los sentimientos de otra persona. Pastor, mire la pregunta que acaban de hacer. Dios les bendiga a todos. Pastor, cuando una pareja del mismo sexo se casan, pero se arrepienten y se convierten, pero ellos siguen casados y piden carta a la iglesia de recomendación para emigración, ¿se puede? La iglesia no dará carta a ninguna... Que para una pareja del mismo sexo. No. A ver, la iglesia cree lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y es que es más, el Código Civil dice, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. La iglesia no cree, no avala matrimonios igualitarios. Porque, entre otras cosas, el Estado respeta la reglamentación interna de la iglesia. Entonces nosotros tenemos nuestras propias normas. Por eso es que en la iglesia no se presentan niños de personas no convertidas. ¿Ya? Porque hoy o mañana puede aparecer una pareja del mismo sexo que tienen un niño en adopción y quieren que se los presenten. Entonces la iglesia se cura en eso, no porque sea homofóbica, sino porque entendemos que las personas pueden tener el credo que quiera y pueden vivir cada individuo como quiera. Pero dentro de la reglamentación de la iglesia está claro, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. En consecuencia, una pareja del mismo sexo, la iglesia no los bautiza, la iglesia no les hace ceremonia, la iglesia no les da recomendación porque Pastor, pues se sobreentiende que no son miembros de la iglesia. Exacto. Es que se sobreentiende que si una pareja del mismo sexo se arrepienten es porque hasta ahí llegó esa vida. Claro, ahora mire lo importante ese aporte que usted hace, hermana Mercedes, porque entonces pueden decir alguien por allá, entonces una persona que pertenezca a ese grupo ¿no puede ser cristiana? Claro que sí puede ser cristiana. Pablo escribe en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, el verso 9, y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los estafadores. Y luego dice, y esto erais algunos de vosotros. Algunos creyentes en Corinto tuvieron un pasado en ese campo. ¿Ya? Como todos los cristianos hemos tenido un pasado en otros campos. Aquí lo que yo quiero dejar claro, hermana Mercedes, y audiencia en general, es que para Dios
El adulterio es tan grave como el homosexualismo. La fornicación es tan grave como el lesbianismo. El homicidio es tan grave como la borrachera. La mentira es tan grave como el hurto. Entonces, Dios en su infinita gracia genera conciencia en los pecadores, buscando que no importa cuál sea el pecado del individuo, pues si viene a Jesús, su obra es suficiente para salvarlo. Pero una vez que esta persona es salva, si es adúltero, deje el adulterio. Si era homicida, deje el homicidio. Si era gay, deja esa práctica. Claro. Porque entonces, de no ser así, ¿cuál es el resultado de la conversión? Entonces, de ahí que la pregunta que hacen, pues, vale la pena aclarar de que si siguen en unión, esta pareja no son convertidos. Exacto. No son miembros de la iglesia. Ellos podrán ir a la iglesia y estar en culto. Claro que sí, porque el escenario donde nos reunimos es un lugar público. Pero eso no es igual a que sean miembros del cuerpo de Cristo. Porque es equivalente a una persona que vive en adulterio, dice que se convierte, pero sigue en la misma. Sigue lo mismo. Pues él podrá venir a culto, pero no será miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Y la iglesia no lo tendrá como miembro de la iglesia. Amén. Hermano Carlos, ¿se puede demandar a un patrón cristiano siendo que este es un servidor y su empleado también lo es? En otras palabras, dos cristianos pueden llegar a estas instancias por inconformidad y actitud del hermano empleador. Gracias. Creo que las personas que tienen esos fenómenos desconocen lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Corintios. El apóstol dice: ¿acostumbran algunos de ustedes a llevar a juicio a un hermano ante un tribunal? Les dice Pablo. ¿Es que acaso no han entendido que vamos a juzgar inclusive a los ángeles? Y si vamos a juzgar a los ángeles, ¿no les parece que es falta de madurez cristiana entender de que ustedes mismos pueden solucionar el problema? En la iglesia es necesario que los cristianos entiendan que los problemas como creyentes debemos de solucionarlos. Jesús dio una enseñanza muy importante. Dice textualmente la Biblia: cuando vayas a la casa de Dios a llevar tu ofrenda, ¿qué dice la Escritura? Simplemente, si allá te acuerdas que hay un hermano que tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar y ve y arregle el problema con tu hermano, y luego venga y presente la ofrenda para que sea agradable ante Dios. Entonces yo creo que aquí las personas que tienen problemas entre sí, de orden económico, de orden, yo qué sé, de convivencia, cualquier caso que sea, ellos deben de tener la madurez suficiente para sentarse y hablar. Si no están en condiciones de ponerse de acuerdo, llamen un árbitro, que en ese caso puede ser su pastor, y díganle: vea, pastor, es que el hermano X y yo se nos ha presentado una dificultad, todo surge a partir de la injusticia o el proceder o la actitud, y pues necesitamos su ayuda. El pastor los escuchará, será objetivo, los orientará, y estoy seguro que al final el problema estará resuelto. De verdad que lo que menos le conviene al cristiano es ir ante tribunales a resolver problemas entre creyentes, cuando debían de resolverlos aquí. Pues si vamos a juzgar a los ángeles, hombre, es supremamente lamentable que tengamos que ir a un tribunal. Sí. Bueno, pastor, muy buenos días, Dios lo bendiga. Tengo una pregunta. Es que quisiera saber si yo puedo vivir... Ay, se me fue. Si yo puedo vivir con una persona cristiana que ya se bautizó, pero yo no he dado ese paso. Ella es mi esposa. Otra vez, léela porque... Así conforme la escribió, así la estoy leyendo. Sí. Tengo una pregunta. Es que quisiera saber si yo puedo vivir con una persona cristiana que ya se bautizó, pero yo no he dado ese paso. Bueno, si están casados,
sí puede vivir con él. Pero si no están casados, no pueden. Deben de casarse. Ah, pastor, pero es que yo no he resuelto mi problema legal. Entonces tiene que iniciar un proceso, la parte convertida como la no convertida, a fin de que puedan llevar a cabo el santo estado del matrimonio. Pero el hecho de que una parte sea creyente y la otra no lo sea, si son casados, claro, pueden vivir, porque al final, ¿qué sabes tu mujer si hará salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido si hará salvo a tu mujer? Hay cualquier cantidad de creyentes casados con personas no convertidas. No porque se casaron siendo creyentes, sino que eran inconversos en el camino de la vida, escucharon el evangelio, uno de los dos crea el evangelio, el otro todavía no ha creído, pero eso no es causal para que se separe la parte creyente. No, él debe de buscar la manera de que la parte no convertida llegue al camino del Señor. Pastor. ¿Y cómo lo logra? A través de su buen testimonio, a través de su ejemplo de vida, a través de la evangelización. Pastor, y si una hermana, muy buena hermana, o un hermano muy buen creyente, se casa con un inconverso, ¿qué? Pues pienso yo que va mal. Aclaro. A ver, vamos por parte porque de pronto me lanzan a la hoguera. Me lanzan a la hoguera. ¿Quién yo? Ah. No, usted no. La gente, porque la gente escucha y tienen capacidad de análisis. Dios establece una regla. Partamos de ahí. Desde el tiempo antiguo, Dios le dijo al pueblo de Israel, no daréis sus hijos a las hijas de los extraños, como tampoco daréis vuestras hijas a los hijos de los extraños. Luego se toma una figura que viene del campo en el Nuevo Testamento y dice que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. La figura viene tomada de el campo que araban y ponían a un buey Sí. con un asno. Entonces había una desigualdad en estatura, en fuerza. Entonces, el apóstol Pablo dice que no se unan en yugo desigual con los incrédulos y coloca unos ejemplos bien interesantes. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. ¿Qué acuerdo hay entre Jesucristo y los homosexuales? Ninguno. Porque la palabra Belial quiere decir eso, homosexual. Así como no hay ningún acuerdo ahí, tampoco hay acuerdo. Estoy haciendo el comentario bíblico. Bíblico. O sea, la regla es que el creyente se case con un creyente. Que la creyente se case con un creyente. Entonces viene la otra parte, que sé que es la causa del... Venga, pero si es un buen hermano y se casa y después la otra persona se convierte, que también lo hemos visto. Yo lo conozco. Esa se llama la excepción, no es la regla. Es la excepción. Pues yo he visto varias excepciones. Claro. Sí, eso es muy, muy complejo, pastor, porque recuerda de una hermana que una hermana que se casó con un muchacho. Él se hizo bautizar y como al mes se casaron. Y todos decíamos, hermana, por favor, se va a casar por Pero interés. es que ellos eran novios inconversos. No. Ella era creyente. Ella era creyente y él inconverso. Exacto. Se novió con ella y se hizo bautizar y al mes se casaron. Porque ella le decía, no, si usted no se bautiza, yo no me puedo casar. Oiga, y con el correr del tiempo, él perseverando en la iglesia y la muchacha apartó. Dios. Ella muy desmotivada. Sí, todo está eso se da. desmotivada. Esa es la excepción, pero no es la regla. Exacto. ¿Está bueno. claro? Sí, ¿Cuál bueno es que la expliqué regla eso. en el tránsito? Que si yo cruzo un semáforo en rojo, tenga la sanción. Pero ¿cuál es la excepción? Que de pronto el policía diga, venga hombre, no te voy a hacer el comparendo, pero
ponle cuidado porque está en peligro tu vida. El hecho de que el policía me perdone la sanción no quiere decir que la regla. La regla es hacer efectiva la sanción. Ya. Pero como él es la autoridad, él puede decidir si me lo hace o no. ¿Está claro? Sí, sí. Así también es aquí. La regla es que el creyente se enamore de una creyente y se case con una cristiana. Porque Dios dice... Así se lo manda unan Dios, en así es. Eso es lo que Dios dice. Pero si alguien se casa con un inconverso o con una inconversa y en el correr del camino él o ella creen al evangelio y se salva, esa es la excepción, la expresión de la misericordia de Dios. Amén. Y ojalá que así le sucediera a todos. Amén. Desafortunadamente no sucede a todos. Amén, así. amén. Pastor, tengo una pregunta. Me casé con un hombre que supuestamente es nacido en el Evangelio. Llevamos 4 meses de casados y mi esposo me empezó a pegar e insultar como si fuera una persona mundana. Y yo de la rabia lo denuncié con la fiscalía. ¿Eso que hice está bien? Muy bien. Ay, sí. Ningún hombre tiene por qué maltratar a su mujer. Pero usted es culpable. ¿Por qué? Porque uno desde el desayuno sabe que va a ser el almuerzo. ¿Cierto? Si ese tipo de novio la maltrató, la estigmatizó, usted no debió de casarse con ese hombre. Y hay casos, yo he visto cualquier cantidad de casos, donde el tipo maltrata a la muchacha desde novio. Ujú. Hombre, entonces, ¿qué futuro tiene eso? No, porque ellas tienen fe que él, Que él va a que él cambiar. cambia, que él cambia. Si él da una vueltica y queda peor. Claro. No, yo sí quiero decirle a todas las damas y a todos los caballeros, porque es que el maltrato no solamente va del hombre para la mujer. Es que, ay, Dios mío. Pero hay hartas mujeres que maltratan. A Dios, su- pobres hombres. Uy, no, Dios Nosotros mío. conocemos casos donde la mujer maltrata a su hombre. Y yo creo que el maltrato no se le puede permitir al ser humano, ni contra el animal, ni contra la esposa, ni contra el esposo, ni contra los hijos. El maltrato no debe de hacer parte de la canasta familiar. Sí, señor. Pastor, y le hace otra. En ese caso, creo que si son cristianos, que me da mucha duda que lo sean. Pues si le da duro a las mujeres debe ser un cristino. Sí. Claro, ¿Por eso qué? es- Y van a la Sí, iglesia, cristiano. lo que debe hacer es buscar la consejería pastoral para que los ayuden. Porque también hay una etapa en la relación que se llama la etapa de adaptación, donde las personas vienen de culturas diferentes y tienen choques fuertes Uy. y no saben manejar el temperamento Pero no así. y cometen locuras. Puede ser de que con una buena consejería las cosas se solucionen. Amén, amén. Pero lo que sí debe quedar claro es, no permita que su marido la maltrate. Amén. Para eso está la ley. Si este tipo no la respeta a usted, que respete la ley. Pastor, y le pide un consejo. Que si se podría divorciar o darse un tiempo o si sigue con él. No, porque No, que busque solucionar el ella se problema. casó y escuchó una palabrita muy importante. En las buenas, en las malas. En todo lo que la vida da y todo lo que la vida quita. ¿Cierto? En la Amén. salud y en la enfermedad. Amén. Entonces, ella no puede renunciar a su matrimonio simplemente por un impasse que se presenta. Ella lo que tiene que buscar es soluciones. Solucionar Entonces, si el hay que problema. buscar la consejería pastoral, si hay que buscar la orientación psicológica, porque puede ser, perdonen la palabra, un maniático, un psicópata, Así es. y una buena asesoría inclusive le puede salvar a usted la vida. Porque también hay personas que a pesar de que los maltratan, están ahí. Y un día cualquiera, su compañero o su compañera se levanta y le quita la vida. Por eso es muy importante que busquen la ayuda. Y el punto de partida es su pastor. Su Amén. pastor los ayudará y en caso de que él vea difícil, los enviará a la red de familia. La red de familia a través de sus profesionales buscarán ayudarlos. Pero si las cosas no se dan, pues entonces la ley es para el impío. ¿Cierto? La ley es para el impío. No se permite. La iglesia
no permite. Dios no permite. La legislación colombiana no permite el maltrato contra ningún ser vivo. Amén. Amén. Escribe una hermana y dice, pastor, es tan amable y me explica Efesios 6, 11 y 12, que dicen, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Qué quiere decir, pastor? Bueno, que las luchas que el cristiano libra van más allá de lo humano. Una cosa es que yo tengo un contrincante como el que tuvo David cuando los filisteos estigmatizaban al pueblo de Israel. Yo salgo y peleo cuerpo a cuerpo y el que más ágil sea, el que sepa llevar el arma al lugar donde le duele al otro, ese puede ser el que gana, ¿cierto? Pero aquí el problema es espiritual. El diablo ataca nuestros sentidos, influye en nuestros pensamientos y nos puede llevar a hacer cosas las cuales no están aprobadas por Dios. Por eso el apóstol habla, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y explica cuáles son esas acechanzas. Dice, vea, los ataques del cristiano no son simplemente que alguien me miró feo. Hay una influencia del mal, que si se pudiera ver, toldarían el sol. Según Apocalipsis capítulo 12, Satanás llevó con él la tercera parte de las huestes angelicales, estableciéndose en una jerarquía, principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. Entonces, el cristiano libra una lucha espiritual. No es la lucha del atleta devorando kilómetros. ¿Ya? No es la lucha del boxeador venciendo, buscando darle el golpe certero al contrincante, sino que es una lucha espiritual todos los días, donde el enemigo envía dardos, o sea, tentaciones, a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, a través de lo que sentimos, y es ahí donde el cristiano debe tener una vestimenta lo suficientemente fuerte para que todo eso que viene del mundo espiritual se estrelle en esa vestimenta que Dios nos da y así podamos salir airosos frente a todas las tentaciones. Pastor, hay una pregunta que me llama mucho la atención y me gustaría que la responda. Dice una hermana, pastor, ¿qué pasa si un adolescente conocedor de la palabra de Dios se suicida? ¿Será salvo? No. No. El suicidio es matar. Éxodo capítulo 20, usted lee, no matarás. Hay varias cosas que no deben de aparecer en el léxico de los cristianos. El suicidio, la eutanasia, el aborto, ¿ya? El famoso suicidio asistido, el homicidio. Eso no debe de hacer carrera en el léxico de los cristianos. La persona que se quita la vida es alguien que está interrumpiendo el proyecto de Dios. Por eso es que la iglesia no avala el suicidio. Para que un ser humano esté en la tierra, tiene que saber que Dios en su infinita gracia le permitió ganarle a más de 250 millones de hermanitos. Solo uno llegó a la tierra prometida. Si Dios le dio la oportunidad de venir, Dios tiene un propósito. Y no es un propósito para mal, sino para bien. Las personas tienen que aprender a respetar el proyecto de Dios. ¿Y cómo se respeta? Aceptando las situaciones que vengan. Lo que pasa es que muchas personas son cobardes ante la adversidad y se rinden fácilmente y creen que la salida para no tener más dolor es suicidarse, desconociendo que después del suicidio viene el dolor eterno, donde el gusano nunca muere
y el fuego nunca se apaga. La solución no es el suicidio, la solución es Dios. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los hago descansar. Esos que entran en un estado de tristeza, de depresión, ya Dios tenía la medicina dada a través de Santiago en su capítulo 5, el verso 14. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Suicídese. No, haga oración. Vaya, entréguele su carga a Dios. Ríndase a los pies de Jesús. Y Él, que levanta del polvo al pobre y al menesteroso, lo alza del muladar, con usted no será la excepción. Lo hará, lo levantará. Amén, amén. Y yo se lo digo porque como pastor he atendido personas que equivocadamente marcaron un número y les contesté yo. Y entonces me dice, ay, disculpe, señor, porque yo me identifico. Venga, mucho gusto. ¿Con quién hablo? Con el pastor Carlos Hoyo. Uy, no, qué pena, disculpe. No, gracias a Dios. Esta es la oportunidad que Dios te está dando para que escuches el mensaje de Dios. Dios tiene un propósito, Dios te ama. Y he encontrado gente que comienza a llorar al otro lado. Y al final me dice, pastor, es que me quería despedir de alguien porque ya tenía la horca. Yo me iba a suicidar ahora. Después de compartirle el evangelio y orar por él, esa persona ha reflexionado, ha descansado, se ha desahogado. Es que el problema que afecta a mucha gente es que no tienen con quién hablar. Y se llenan y un día el diablo les dice, quítese la vida y se acaba el problema. Por eso es importante que cuando alguien le llame, ofrézcale lo más grande que hay, que es el amor de Cristo. Y puede darse que su buena atención a aquella persona se convierta en la salvación de él. Entonces yo he visto ese caso y luego he bautizado a esas personitas y hoy son excelentes cristianos, han formado un hogar, tienen una familia, están llenos de razones para seguir el camino. Amén. Sigamos, sí. Pastor, hay una inquietud, o son muchas, pero la voy a resumir en una, varias. Hay muchos creyentes que tienen inquietud acerca de que se celebra el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Hombre, el cumpleaños. ¿Qué opina acerca de eso? Que si es que la Biblia da margen para ello. En la Biblia hay muchas cosas que no aparecen. Por ejemplo, viaje en avión. ¿Y usted viaja en avión? ¿O no? Así es. Compre computador. Aparece en la Biblia. Yo creo que son extremos ya que la Entonces, gente... aquí tenemos que ser objetivos. Recuerden lo que la Biblia dice. Ni a la derecha, ni a la izquierda. Sí. El cristiano tiene que ser centrado. Entonces, la mayoría de esas actividades están relacionadas en dos campos. Una, el aprecio que se le tiene a la persona. Y dos, algunas son de un sentido netamente comercial. El misterio se lo pone usted. ¿Cierto? De ahí para allá no hay nada que decir. Y yo se lo digo porque la Biblia dice, para los puros todas las cosas son puras. Pero para los malos, su propia conciencia es mala. Y entonces todo lo ve malo. Yo conozco presuntos cristianos que condenan a otro porque se ríe. Venga, pero si la risa es la expresión del gozo interno, es uno de los testimonios que Dios dio acerca de su existencia, según dice Lucas a los griegos. Sin embargo, hay uno que no se ría porque eso es pecado. No manejemos extremos. Regla número 1, los días del hombre son todos los días. Número 2, el día del padre son todos los días. Número 3, el día de la madre son todos los días. Pero eso no es igual a que si en el año escogen un día para hacerle un agasajo a esa personita querida, esté pecando. El capítulo 1 del libro de Job enseña que los hijos de Job
celebraban cada uno su día. Ujú. Y lo que hacía Job era ofrecer sacrificios por si acaso sus hijos en ese momento de esparcimiento pecaban contra Dios. Y los llevaban en su orden, de mayor a menor. Entonces, eso me dice a mí que en la familia del justo Job celebraban los cumpleaños y no se les fue tenido por pecado. ¿Ya? Y yo pienso que el cumpleaños que se le celebra a la gente no debería de ser por un año más de vida, sino un año menos que le queda. Mío, pilas, cumplió 66 años, felicitaciones, has dado un paso más a la eternidad, porque el hombre comienza a morir cuando nace y comenzará a vivir cuando muera. He dicho. Amén. Pastor, por acá le hacen una pregunta muy importante. Dice, mi hermano Carlos, llevo 5 años casado. Ella es una extraordinaria hija de Dios y una gran mujer, pero siempre ha pensado más como hija que como esposa. Nunca le he impedido que ayude a su mamá, pero ella cree que su mamá se va a morir si nos vamos de su casa y su madre aún está joven. Y he querido tomar decisiones lamentables, pero por amor a ella y a mis hijos me he abstenido de hacerlo. ¿Qué hago o cómo puedo proceder? Esa pregunta, no sé, me llegaron tantos pensamientos que quiero volverla a escuchar. Bueno, dice el hermano, pastor, llevo 5 años de casado. Lo que él describe es que ha sido feliz con ella, que la ama. Y dice, llevo 5 años de casado. Ella es una extraordinaria hija de Dios y una gran mujer, pero siempre ha pensado más como hija que como esposa. Que ella cree que si se van de su casa, o sea, viven con los suegros, su mamá se va a morir. Y, No hay- eso es el problema que Si que se le van de genera. la casa van a vivir mejor. Es- Claro. Es que uno ahí metido en el matrimonio de los hijos, no. Lo que pasa es que la hermana no ha leído el Salmo 45. Dejará Oye, hija, y olvida tu pueblo y la casa de la tu casa padre. de tu padre. Y en lugar de tus padres serán tus hijos. ¿Ya? Al hombre le dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. A ambos se les invita a dejar. Realmente, felicitaciones porque estás muy bien casado. Pero te hace falta la capacidad de persuasión a fin de que logres convencerla. No se preocupe si la suegra se muere. De todas maneras se va a morir. No exagere, pastor. No, es que está diciendo. Espere. No, es que la pregunta dice así. sí, señora. Que ella piensa que si se va de la casa de sus padres, su mamá se muere. No, No. entonces, ¿para qué se casó? No. Su suegra ¿Se se va a había casado? morir. Su mamá se va a morir. Se vaya o se quede. Claro, mi mamá vivió 86 años y murió. Pastor, pero eso no quiere decir de que ella se puede ir de la casa, hacer su vida con su esposo, sus hijos y estar pendiente de su mamá, pero con su nido Claro. aparte. Claro, yo vi por mis padres hasta que partieron Sí. con Dios. Pero nunca estuve ni en la casa de mis suegros, Ni en ni en la casa de mis padres. Porque a mí me enseñaron una cosita que le hace falta a los hombres de hoy. Pero no a que todos. a la mayoría. El que se... No, y se lo digo con conocimiento de causa. Pero diga, pero no sin nombre de El nadie. que se casa requiere casa y costal para llevar a la plaza. Eso está claro. No, y que es muy bueno cuando la pareja se casan y hacen su nidito. Sí, Ellos. Ellos. Así sea Que es cerca una de- guapanelita. No ellos. importa, pero somos nosotros. Sus dificultades las Y solucionaron Merceditas, ellos. y demos un consejo adicional. No le comente a sus padres Ah, no, las eso es- dificultades que tengan en el Siempre, hogar. siempre se lo digo a las muchachas ¿Por que qué? hay en casa. Porque ustedes son una familia independiente. Sí. No busquen, no afecten a la familia con sus Exacto. problemas. Y les recomiendo que no mantengan en la casa de la suegra ni en la casa de los otros. Vayan por ahí cada mes, cada 2, 3 meses, cada 6 meses, cada año para que les maten gallina y les hagan los buñuelos. Pero si mantienen ahí todos los días, pues hombre,
se cumple lo Ese que dijo consejo es para Salomón. Armandito que va a casar, ¿no? Bueno, ojalá que sí. Escuche lo que dice la Biblia. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Y Merceditas dice que una visita de más de 2 o 3 días ya es gravosa. Es decir, a ella no le gusta Ay, no me ir. mencione a mí. No, es que la gente me pregunta cuando salgo, pastor, ¿y su esposa qué? Pues yo para salir de paso digo, los malos maridos andamos solos. Pero la verdad, ella no sale conmigo porque ella dice, no, a mí me da pena pasarme más de un día, 2 días en la casa de alguien. No, a mí no me sirve eso. Claro. Entonces ustedes que Ezequiel, si me doy cuenta que está por ahí en conquista, ¿no? Pila. Si se casa es porque eres Bueno, lo ¿y suficientemente Armandito qué? capaz. Ah, bueno, sí, Armandito está al No, lado de la ley es Ezequiel. para todos. Para todos. No, viva con sus suegros. No, aparte sí, es No muy, viva es con muy ellos. saludable, sí. Haga su vida independiente. Su vida totalmente Ame a sus independiente. suegros, quiera a sus suegros, Sí, ame sí. a sus padres, quiera a Pero sus lejos. padres, Pero- pero a la distancia. Sigamos. Bueno, pastor, las personas que son de diferentes denominaciones de la IPU, oiga eso, personas que son de diferentes denominación de la IPU, ¿el Señor las puede señalar con el Espíritu Santo? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Será sellar con el Espíritu Santo. Ahí dice señalar. Me gustaría que la persona que hizo esta pregunta la volviera a hacer como bien. Pero ¿cómo es que dice? Que formule la pregunta mejor. Que formule la pregunta como bien ¿Cómo es? específicamente. ¿Pero cómo es? Las personas que son de diferente denominación de la IPU, ¿el Señor las puede señalar con el Espíritu Santo? Yo creo que más o menos la inquietud debe ser las personas que son de diferentes denominaciones. También reciben el Espíritu Santo. Algo así. ¿Será así? Sí, que de pronto un hermano es de la iglesia nuestra y otro es de otra organización, debe de ser la pregunta. Puede ser, ¿no? Oiga, aprovechando eso, Pues bíblicamente es un yugo desigual. invitamos al hermano Pablo Gavani que formule la pregunta que tanto nos había dicho para leerla, que no hizo la pregunta. Ya. Bueno, pero si la hizo, escuchémosla. ¿Dónde está? Porque Vamos a aquí leerla, no sí, me ha para llegado. buscarla, sí, porque estaba Siga, pendiente. hermana Mercedes, mientras encuentran la pregunta acá. Preguntas es lo que hay, pastor. ¿Todo lo que la Biblia dice acerca del milenio es literal o es simbólico, pastor? Es decir, ¿el león comerá paja como el buey o es solo una metáfora, algo simbólico? No, es real. Según está escrito en Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 59, dice textualmente que en aquel tiempo aquellas fieras serán mansas. Es que mire, el pecado del hombre causó un caos en el universo, partiendo del mismo individuo. El hombre fue hecho para vivir para siempre, pero el pecado interrumpió esa bendición, haciendo que la muerte sea una realidad. Entonces, por eso es que uno en la enseñanza pues muestra lo que la Biblia dice. ¿Por qué es el reino de Dios? Bueno, porque en el reino de Dios todo volverá a estar sujeto bajo el gobierno del hombre. Cuando Dios creó al hombre, le dio autoridad sobre todo, para que gobernara, se enseñoreara de todo. Pero esa autoridad la pierde el hombre cuando peca. La razón de la venida de Jesús al mundo es recuperar lo que el hombre perdió en Cristo. Y en Cristo, por su muerte y resurrección, entonces el hombre recupera la autoridad de tener señorío en ese periodo sobre todas las bestias y sobre las naciones que entrarán en condiciones humanas, sobre las cuales la iglesia va a gobernar. No es una metáfora, es una realidad. Por eso, cuando los testigos de Jehová hablan del reino, es muy importante enviarlos a los parques nacionales del África, porque ellos dicen de que ya el reino, y se les olvida que el reino es netamente material.
según está escrito en la palabra de Dios. Pastor, por acá nos hacen una pregunta, creo que esto va acorde a la respuesta que usted da ahorita. Una persona que es cristiana y se enferma o se enloquece porque se entera que su hijo es homosexual, se ahorca, ¿esa persona puede ser salva? Pero, O sea, mi hijo es homosexual y eso me lleva a un estrés elevado y tomo la decisión de suicidar. Tal cual. Vea, los seres humanos debemos de tener capacidad de enfrentar las situaciones que vengan. Pienso que el hecho de que su hijo resulte homosexual no es el acabosis, al contrario, es el principio donde usted debe de valorar la vida, buscar ayuda y tratar no solamente de superar ese impasse usted, sino de ayudar a su hijo. sí, en vez de ayudar. Muchas de las personas que son homosexuales, la historia reciente dice que en el camino descubrieron que no eran Amén. lo que ellos decían. Ahí estaba leyendo yo sobre un caso en Europa donde un muchacho a los 14 años dice que se siente en cuerpo ajeno, pero es por el bombardeo de la ideología de género. Sí, señor. ¿Cierto? Y llega a la conclusión, el muchacho, de que es mujer. Pues como tienen todo el apoyo de la ley, entonces va y se hace mutilar de 14 años. Se hace mutilar. Es decir, le quitan sus genitales y buscan que sea una mujer. Después de 24 años, o sea, a los 24 años, el tipo razona y se da cuenta que no es mujer, que es hombre. ¿Ya? Y entonces ahorita acude al Estado y ha demandado al Estado para que lo indemnicen porque el Estado Admitió eso. admitió eso. Entonces, muchos de los problemas de identidad sexual no es cómo se lo hacen ver a la gente, sino que es el resultado de la influencia de los educadores, ¿ya? Del entorno en que viven, Medios de comunicación. de los medios de comunicación. Es que uno se queda sorprendido cómo quieren meterle a la gente por toda parte la ideología de género. Pero es que es por toda parte. Si va a comprar un par de zapatos, ya tiene que llevar la bandera. Si compra un computador, entonces en las lucecitas está todo. Usted ve por toda parte. Si hay una protesta, ahí está la bandera. Si hay una marcha, ahí está la bandera. Hombre, la gente está loca. Está loca. Entonces, si yo como padre tengo un hijo que me resulta gay, mi deber es orar por él, orientarlo y fijarle reglas en la casa. No puede llevarme a tomar una decisión tan grave como es la de que se pierda mi hijo y me pierda yo. Ujú. Porque ya no es uno, son dos. Pero si tú luchas por tu hijo, Dios hará la obra y tu hijo llegará a entender, más allá de que tenga una inclinación de esas, a que necesite un arrepentimiento como lo necesita el adúltero, Amén, amén. como lo necesita el fornicario. Es que el problema de la gente radica que piensa que es más grave una cosa que la otra, ¿sí? Como piensa inclusive la salud. La salud dice, si tú tienes cáncer no es una enfermedad catastrófica, pero si tienes diabetes sí. ¿Y cuál es el fin de la diabetes y cuál es el fin del cáncer? Así es. ¿Está claro? Todas Si se eres controlan, hipertenso- se controlan, pero no tienen... Oye, si eres hipertenso y tienes SIDA, el SIDA no es catastrófico, pero ser hipertenso sí.
y cómo termina el que tiene SIDA y cómo termina el que es hipertenso. Así es. Con la muerte. Entonces, así también ocurre aquí. Si cometes adulterio, no es tan grave como cometer un pecado de homosexualismo. Eso es equivocado. Tener el pecado de homosexualismo es igual a ser ladrón, es igual a ser mentiroso. Hablo ante Dios, ¿no? Amén. Ante Dios. Sí, porque Es hasta la igual, humanidad no es así. claro, es igual a ser borracho, es igual a ser fornicario. Entonces, si tu hijo, vamos a colocarlo en otro contexto, se fue con la novia, entonces te vas a suicidar por eso, porque tu hijo está en fornicación. No, eso es ignorancia. Eso es falta de formación y de información. Usted lo que tiene es que pensar en la salvación de su familia. Y la mejor manera es dándole a Dios la oportunidad en tu vida para que Él te use como instrumento a favor de tu familia y así tu familia pueda ser salva. Amén. Aquí hay una hermana que hace una pregunta y dice, respóndame por favor. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Esto está en tiempo presente? Claro, el pecado ha hecho una separación entre el hombre y Dios hasta hoy. Pero hasta hoy usted tiene la oportunidad de romper eso. ¿Cómo? Amén. Recibiendo a Jesucristo como su Salvador personal. La Biblia dice, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Punto seguido, seguimos leyendo. En Adán todos mueren. ¿A causa de qué? Del pecado. Pero si vienen a Cristo, en Cristo todos son vivificados. Sigamos. Vamos a ir. Buenos días. Pregunta, ¿por qué en otras denominaciones hay pastoras y es un término que no se ve y no lo escucho en la IPUB? Ni lo va a escuchar. No, pues. Ya le respondió. Sí. Hermano Jair, ya le respondió, ni lo va a No, escuchar. lo que pasa es que la iglesia no maneja la figura de pastora. No figura. Y es más, hay algo muy interesante que vale la pena aclarar. Algunos piensan que porque es la esposa del pastor, tiene que hacer lo que el pastor hace. Eso es como exigirle a la esposa del médico a que sea médico. ¿Está claro? Entonces la iglesia cree lo que la Biblia dice. Eso me favoreció. Claro, la iglesia cree lo que la Biblia dice. Efesios capítulo 4. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando Jesús llamó a sí mismo a los que él quiso, llamó a varones. ¿Será Dios machista? ¿La Biblia es machista? ¿La iglesia es machista? No, es simplemente un orden. Cuando uno le pone misterio a las cosas que están perfectamente diseñadas por Dios, pues el problema no es de Dios, el problema es de uno. Eso es como decir, venga, ¿y por qué en vez de aguacate no es, yo qué sé, Mango. un mango? No, porque el mango es mango y el aguacate es aguacate. Dios es Dios y es soberano. Amén. Dios así es soberano. Él pudo haber dicho primero la mujer y después el hombre. ¿Y hoy entonces qué? No, hay que aceptar un orden. Y Dios es de orden. Entonces estableció Así lo varón ordenó Dios, y así. hembra. Y en el campo del ministerio, Dios escogió a hombres para el ministerio. Y las mujeres tienen un muy importante servicio dentro de la iglesia. Porque imagínate una iglesia sin mujeres, por ejemplo. Imagínate qué sería de un pastor sin su esposa que lo ayude. Ahora, yo personalmente creo que hay mujeres más inteligentes que muchos de nosotros, que tienen más capacidades de transmitir un mensaje que muchos de nosotros. Pero pues aquí no se trata de eso, se trata de lo establecido por Dios. ¿Sí? Y Dios lo estableció. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Así dice Pastor, Dios. y cuando la Biblia habla acerca de maestros, que si se refiere, hay una hermanita que tiene la inquietud, que si se refiere a los maestros de escuela dominical. En todo el sentido.
Porque todos los Pastores maestros y Claro, maestros de escuela. claro. Todo el que Amén. transmita la palabra. Amén. Para que le pregunte el hermano Pablo Gavani. Dice, mi hermano, ¿cómo yo puedo saber que estoy ordenado para vida eterna? Y que si es posible le ayude a aprender a predicar. Bueno, para aprender a predicar, primero es un llamado por Dios. ¿Ya? Segundo, debe de aprender algunas cositas, que es leer el texto y saber quién dijo, a quién dijo, cuándo dijo y por qué. Y ya las otras son herramientas que se aprenden en el ejercicio, como también a través de cursos donde se le da la idea al individuo acerca de cuáles son los componentes de un sermón, que son introducción, contenido y conclusión, que son asunto, tema, desarrollo, en fin. Con respecto a que cómo hago para saber si estoy ordenado para la vida eterna, es muy simple. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. De la única manera que usted no está ordenado para vida eterna es si no cree. Porque la salvación es un regalo de Dios. Y yo la decido, porque Dios ya la decidió. Lo que Dios tenía que hacer para la salvación de Pablo Gavani, ya lo hizo. Cristo murió por nuestros pecados. De ahí para allá lo deja bajo nuestra responsabilidad. Somos nosotros los que tenemos que decidir si nos acogemos a la obra salvífica o la rechazamos. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea el evangelio y se bautice, ¿qué? Será salvo. Pero si usted no cree, pues será condenado. Entonces yo me doy cuenta que estoy ordenado para vida eterna cuando creo al evangelio. Me bautizo, como dice la Escritura, creyendo que Jesucristo es mi Salvador. Pero también, si lo rechazo, sé que tengo definida la eternidad. ¿Cómo? Para condenación. La última, hermana Mercedes. Hermano Carlos, está como taquillera, dice Darwin. Mi pregunta ¿es correcto que un pastor de nuestra amada iglesia odie a nuestro presidente por el solo hecho de ser de izquierda o decirlo en el altar con frases injuriosas? Que si está correcto. No, pero ¿cómo se le ocurre? Nadie puede. ¿Cómo le ocurre? El odio nunca fue parte del cristianismo. No. De pronto la hermana o el hermano que tiene la inquietud, bueno, no sé el móvil, cómo serán las cosas, ¿ya? No se puede odiar a nadie. Oíste que fue dicho. Amarás a tus amigos y odiarás a tus enemigos. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Inclusive siendo enemigo hay que amarlo. El hecho de que en un país como el nuestro esté dividido, esté polarizado, no puede llevar al cristiano a odiar a nadie. No. Ser de izquierda es un concepto político, como ser de derecha es otro concepto político, como ser de centro es otro concepto político. Todas las corrientes políticas tienen cosas positivas y cosas negativas. Estamos en una democracia y los seres humanos pueden elegir a quien quiera. Es más, dentro de la iglesia no se permite el proselitismo político. Amén. Ni la iglesia avala a ningún candidato. Ni es permitido al pastor hacerle campaña a ningún candidato. Porque al final eso lo único que genera es división. El hecho de que yo no esté de acuerdo con determinados planteamientos políticos no me puede llevar a odiar al otro. No, pues no me agrada la propuesta política, pero él sigue siendo mi prójimo y debo de amarlo como mi prójimo. Entonces, si un pastor odia, pues está muy grave. Porque si no ama al prójimo a quien está viendo, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? El tiempo